Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a estos devocionales de esta serie Bendecidos en Cristo. Esta nueva semana vamos a reflexionar en el capítulo 9 de Romanos. Hoy día estudiaremos los versículos 1 al 5 y la reflexión de esta mañana le he titulado La infidelidad del pueblo de Israel. Después, queridos hermanos, que Pablo en el capítulo anterior, el capítulo 8, ha abordado con mucho gozo, triunfante, que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y que también nos da a conocer que el creyente en Cristo es más que vencedor. Que ahora el creyente en Cristo puede vencer todas circunstancias que nos presenta esta vida. Y también nos dice que al creyente ya nadie nos lo podrá separar del amor de Dios. Son palabras de triunfo y de victoria que Pablo expresa aquí. Pero ahora Pablo en el capítulo 9, los primeros versículos, va a cambiar el tono de voz. Y vamos a ver por qué. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está diciendo una gran verdad, que está sintiendo gran tristeza y continuo dolor. Era algo sincero lo que estaba diciendo Pablo, y que Dios era testigo de lo que él estaba sintiendo, esa tristeza y continuo dolor. Pero ¿por qué causa Pablo estaba sintiendo esto? Y él mismo lo va a responder en el versículo 13. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. A la vez que Pablo disfrutaba del gozo de Cristo y las bendiciones eternas de Dios, Pablo a la vez también sentía tristeza y dolor por causa de su pueblo, de sus parientes judíos, sus hermanos, que habían rechazado a Cristo. Habían rechazado el Evangelio y no estaban disfrutando de las bendiciones eternas de Cristo. Al contrario, su pueblo, sus hermanos, eran opositores del Evangelio, enemigos de Dios. Y persiguieron aún a Pablo para matarlo por haber dejado el judaísmo y haberse convertido a Cristo. Esta tristeza, este dolor era por su pueblo judío que había rechazado al su Mesías. En el versículo 13, vamos a leer nuevamente, dice Pablo, en este versículo 13 Pablo va a expresar que él está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal que sus hermanos judíos se salven. En el versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo aquí está diciendo que si fuera posible, él mismo sería maldito pecador con tal de salvar a sus hermanos. Pablo está diciendo que si esto de hacerse maldito, de separarse de Cristo, pudiera salvar a sus hermanos, él lo haría. Él se hiciera maldito por amor a sus hermanos. Este mismo sentir que tenía Pablo por amor a sus hermanos, lo tuvo también Moisés en el desierto, ahí en el monte Sinaí. En Éxodo 32, capítulo 32, versículo 32, dice así, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que está escrito. Moisés lo que está mencionando es a Dios, diciéndole que perdone el pecado de Israel. Porque Israel había pecado en el monte Sinaí, había adorado a un becerro de oro, había sido infiel a Dios. Y Moisés está intercediendo y le está diciendo a Dios, perdónalos. Y si no lo perdonas, mejor mátame a mí. Es lo que está diciendo Moisés. Moisés estaba dispuesto a morir antes de ver a su pueblo judío, al pueblo de Israel, muertos, destruidos. Estos son los sentir que tuvieron estos grandes hombres de Dios. Este dolor y tristeza por los perdidos es lo que tú y yo, querido hermano, en Cristo debemos tener. Sí, debemos gozarnos de todas las bendiciones que nos ha dado, pero también hay que tener tristeza por los perdidos, por los que hoy en día no están disfrutando de las bendiciones de Dios por estar lejos de Cristo. Tenemos nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos que están sin Cristo, están perdidos y van a ir a una condenación eterna
por toda la eternidad. Jesús mismo también tuvo este deseo de salvar a la humanidad. Él dio su vida por la humanidad. Dice ahí en la palabra en Gálatas 3:13, Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice, maldito todo el que muere, todo el que muere colgado de un madero. Jesús mismo vino a salvar a la humanidad, dando su vida para salvar a los perdidos. Este sentir tenemos que tenerlo, queridos hermanos. Tenemos que orar por los perdidos. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que tener dolor por los perdidos para que puedan salvarse. Jesús vino a buscar a su pueblo judío para salvarlo, pero ellos lo rechazaron. Este es el dolor de Pablo por su pueblo que está perdido. En el versículo 4, ahora Pablo va a expresar los privilegios que tuvo Israel como pueblo escogido por Dios. Dice así el versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo dice que los judíos son israelitas, o sea, son el pueblo que Dios escogió. Y que también Israel fue un pueblo que Dios adoptó como su hijo. Los judíos fueron adoptados por Dios como su hijo primogénito. La única nación a la que Dios llamó mi hijo fue a Israel, a los judíos. Como nación Dios lo veía como un hijo. De Israel dijo Dios, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ninguna nación tuvo este privilegio de ser adoptado como hijo de Dios. Israel vio la gloria de Dios en el desierto. De la gloria significa la presencia de Dios. Israel tuvo el privilegio de ver la presencia de Dios en su pueblo. Dios se revelaba a Israel. Dios descendía en su pueblo. Israel fue testigo de la gloria de Dios como ninguna otra nación. Mientras las demás naciones adoraban falsos dioses, Dios se manifestaba en su pueblo Israel. Estaba con su pueblo. También Israel, Dios hizo muchos pactos con Israel. Pactos que son promesas con juramento de bendecirlos, de protegerlos de sus enemigos. También Dios le dio su ley a Israel. La ley era la palabra de Dios, que los hacía conocer la voluntad de Dios y el carácter de Dios para que ellos puedan conocer a su Dios. Las demás naciones no tuvieron este privilegio de tener la ley de Dios, la palabra. Eran ignorantes a Dios. También Israel tuvo el privilegio de ser culto a Dios, de adorar a Dios verdadero. Dios le dio pauta de cómo acercarse a Dios con reverencia. Conocieron la adoración a Dios. Se acercaban a Dios por medio de sacrificios de animales. Dios le dio muchas promesas a Israel. Israel fue muy bendecida por todas las grandes promesas que Dios le dio. De ser una gran nación. Y de que de Israel iba a salir el Salvador de todo el mundo. Tuvo todos esos privilegios Israel. Pero estos privilegios, en vez de hacer que Israel obedeciera, pusiera su fe en Cristo, más bien lo cegó. De tal manera que cuando Jesús vino, no lo reconoció. Cuando Cristo vino, el Salvador, no reconocieron que Él era el Mesías y lo rechazaron. En el versículo 5, el apóstol Pablo nuevamente va a hablar de algunos privilegios de Israel. Dice así, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Los patriarcas salieron de Israel. ¿Quiénes fueron los patriarcas? Fueron los padres de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Dios hizo grandes pactos con ellos. Ellos tuvieron el privilegio de tener a estos tres grandes hombres de Dios. Israel es descendencia de estos tres grandes hombres de Dios. Pero también dice Pablo que de Israel salió Cristo, según la carne. Cristo fue judío, nació de una virgen judía, María. Y también no solamente fue judío, también fue Dios, o es Dios, hecho hombre. En otras palabras, Dios visitó a su pueblo personalmente. Dios visitó a su pueblo para salvarlos. Lo visitó por medio de Cristo, en Cristo. Pero Israel no reconoció a su Dios por medio de Cristo. Lo rechazaron. Terminaron rechazándolo al Señor mismo que vino a buscarlos. Estos son los grandes privilegios que recibió Israel, pero fue infiel.
Se cegaron. Estas bendiciones los cegaron. Por eso, queridos amigos y hermanos, que las bendiciones terrenales que hemos recibido o todo privilegio que hayamos alcanzado en esta tierra, que no nos cieguen, que no nos endurezca nuestro corazón, sino que nosotros debemos buscar las bendiciones eternas que vienen de Cristo. Nosotros como creyentes ya tenemos bendiciones eternas de Cristo, pero todavía estamos en esta tierra. Y mientras estemos en esta tierra tenemos que tener cuidado de cegarnos de todos los privilegios terrenales por dejar las cosas de Dios. La Biblia dice que debemos hacer tesoros en los cielos, no en la tierra, porque todo lo que obtengamos en esta tierra se va a acabar, será destruido aquí. Nadie va a ir al cielo llevando un logro terrenal. Más bien, sí, las cosas eternas que hemos recibido, tenemos que disfrutar de las cosas eternas y hacer tesoros en los cielos, para cuando vayamos al cielo podamos recibir nuestra herencia eterna que Dios tiene para nosotros. Y tú, querido amigo, si todavía no has venido a Cristo, si todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador, te animo a que lo hagas, porque en Él tú vas a poder recibir cosas eternas, riquezas eternas, que van a hacer de ti un hijo de Dios. Y la gran bendición de Dios es que tú, si recibes a Cristo en tu corazón, lo aceptas, Dios te adopta como hijo de Dios, como dice en Juan capítulo 1, verso 12, que todo aquel que lo ha recibido, aquel que ha creído en Él, Dios le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Así, amigo, te animo a que tú vengas a Cristo este día. Y a ti, hermano, te animo a que podamos tener esa compasión por los perdidos, como lo tuvo Pablo y Moisés. Que oremos por los perdidos, que prediquemos el Evangelio. Vamos a dar gracias a Dios por este hermoso devocional. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Dios, por esta palabra, por este devocional que nos animas, nos exhortas a poner nuestra fe en Cristo siempre, a que busquemos las cosas celestiales y no nos dejemos arrastrar por las cosas terrenales, Señor. Padre, te pido por cualquier persona que está escuchando este devocional, que todavía no es creyente, que tú redargües en su corazón, que le abra los ojos y pueda aceptar a Cristo para que se salve. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga.